Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Villa María. Carlito, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes de Reconquista. Bárbaro. Buenas tardes, La Rioja. Bueno, Villa María, Paraná, Reconquista, La Rioja, Resistencia. Buenas tardes, Venado Tuerto. Hola, Venado Tuerto. Córdoba, presente. Hola, Córdoba, ¿cómo andan? Bien, bien. Bien, falta San Francisco. Dice hola. Hola. ¿Qué tal, cómo va? ¿Y La Plata hay alguien? No veo. Ahí está, La Plata saludando. Está medio arrinconado el de La Plata. No sé si está en el lugar más fresco de la sala o que no quiere que lo veamos, digamos. Hoy vamos a comenzar una nueva asignatura, Gestión Académica y Administrativa, que es una integradora, junto con el taller de gestión. Estamos en esta asignatura Iván Meigrati, que está ahí, que no sé si se ve, y yo, que me conocen de la materia anterior. Esta materia tiene mucha relación con la anterior, vamos a tratar de distinguirlas bien y vamos a ahora ver de qué se trata esta asignatura, ¿sí? Los objetivos generales de esta asignatura es comprender cada una de las funciones básicas de la administración, introducir la problemática del control de gestión estratégica. Hola, ¿quién habla? De Resistencia. Nosotros no vemos la presentación. No se ve. ¿Quién no ve? Córdoba tampoco. Venado Nadie. tampoco. Acá San Francisco tampoco. Villa María tampoco. ¿Alguien la ve? ¿Alguien ve la presentación? No. Acá, Carlos. Allá. Cambiar de input. Listo. Ahí está, profe. ¿Ahora se ven todas? Sí. Córdoba, sí. El poder de la adivinación es total. Bien. Bueno, recomienzo. Objetivos generales: comprender las funciones básicas de la administración, introducir la problemática del control de gestión estratégico y brindar criterios y herramientas para analizar y diagnosticar el funcionamiento de una organización y las causas de sus disfunciones o de sus problemas. Objetivos específicos. Los objetivos específicos es ver la organización en un todo, identificando el contexto en que ésta actúa, interpretando sus características propias. Toda universidad obviamente tiene cuestiones bastante particulares en lo que es una organización en forma tradicional y, digamos, de qué manera se organiza alrededor de las distintas funciones principales que tiene. El segundo objetivo específico es identificar los procesos de gestión administrativa o de la gestión administrativa en las instituciones de educación superior
comprender esta problemática de la centralización y descentralización en la gestión académica y administrativa o administrativa de las organizaciones de educación superior, conocer y aplicar algunas herramientas básicas para la gestión administrativa de las instituciones de educación superior y conocer los modos de ejercer la coordinación y el control en la gestión administrativa de este tipo de organizaciones. Nosotros rehicimos un poco los contenidos de la materia, la dividimos en 4 partes. La primera, hablar de gestión en general y gestión en las instituciones de educación superior, con estas 2 unidades. Luego, la gestión académica, mirando un poco la estructura académica y cómo se organiza alrededor de lo que es la gestión académica en particular. Y en la parte 3, la unidad 4, es lo que es la estructura administrativa, de la cual nosotros estamos un poco más de este lado, lo cual hace que, digamos, estando del lado de lo administrativo, está bueno comprender un poco por qué a veces nos preguntamos por qué los profesores o el departamento o, digamos, el conjunto de docentes de una unidad académica trabaja de un modo que a veces nos resulta bastante complicado, no sé si entender, pero sí aceptar muchas veces. Otras áreas de gestión es la última asignatura. Esta, si tenemos tiempo, pero al menos las vamos a mencionar. Nos parecía importante que la gestión en una institución de educación superior también tiene otros aspectos, como lo son la investigación y el desarrollo, los servicios a terceros, digamos, y otras entidades, ¿no? Vinculación, extensión, o sea, cuestiones que son propias de las universidades y que de alguna manera obviamente también tienen que estar dentro de lo que es la gestión administrativa, fundamentalmente. En el taller de gestión vamos a integrar estos conceptos que tratamos en esta asignatura, en la parte teórica, y vamos a buscar la aplicación en casos concretos que estén relacionados con la actividad habitual que ustedes desempeñan como técnicos en el ámbito laboral. Vamos a hacer 4 trabajos prácticos. Los trabajos prácticos tienen 4 etapas. En la primera etapa es dato e información. Vamos a distinguir entre dato e información. Primero vamos a ver qué es un dato, qué es un tipo, cuando un dato nos da información mayor o lo que a veces llamamos metadatos, digamos. La etapa 2, a esos datos los vamos a trabajar y vamos a ver cuál es el proceso del área del trabajo, o sea, cuál es el proceso de gestión en nuestra área de trabajo que produce estos datos o esta información que nosotros trabajamos en el primer trabajo práctico. En la etapa 3 vamos a hacer que este proceso sea caracterizado por un conjunto de indicadores que nos permitan decir el estado de ese proceso en un determinado tiempo, en un momento, y la perspectiva que este proceso, según estos indicadores, tiene a futuro. Y la etapa 4 vamos a ver el tema del tablero de mando, ¿sí? Cómo se puede hacer un tablero de mando bastante prácticamente. No vamos a trabajar con herramientas informáticas muy complicadas, vamos a intentar trabajar todo con un Excel, una planilla de cálculo. Bueno, aquellos que tengan en sus oficinas software libre también lo van a poder hacer con Calc o con cualquier otra planilla o herramientas como la de Google también puede ser, que tenemos integrada, digamos, en nuestros navegadores, ¿sí? Entonces, lo que intentamos en este tablero de mando
es que vamos a tratar de integrar estos indicadores del proceso de gestión para, digamos, de alguna manera controlar el proceso que nosotros definimos en el tercer trabajo práctico. Los TPs pueden ser realizados en grupo, ¿sí? Pero cada uno tendrá que cumplir con las características exigidas por los docentes de la materia, es decir, nosotros. Por ejemplo, para el TP de la identificación del proceso de gestión, deberá haber un proceso por cada integrante del grupo. Así que si son 5 en el grupo, digamos, se les va a complicar, porque todos van a tener que hacer 5 procesos, ¿sí? Así que nuestra recomendación es que los grupos se formen a lo sumo de 3 personas. A lo sumo de 3 personas. La recomendación principal es que cada trabajo práctico va a tener su consigna. Entonces les vamos a pedir que lean claramente, que lean bien la consigna del trabajo práctico y realicen lo que allí se solicita. Si el trabajo práctico no se respetan las consignas, el TP se considera como no entregado. Les digo porque la experiencia de la materia anterior me costó muchísimo tratar de entender qué entregaban en cada etapa, digamos, ¿no? O sea, yo les pedía una cosa, recibía otra. Entonces, para que el TP se considere entregado, tiene que respetar la consigna y ser entregado como la consigna lo pide, con el nombre del archivo que vamos a estipular qué nombre debe tener, los participantes, si cada participante debe entregar un archivo. Para esto, ¿en qué nos facilita? Generalmente todas estas tareas son calificadas directamente en el campus por cada uno individualmente, porque no estamos trabajando con grupos para no complicarlos, ¿sí? Como estamos trabajando individualmente, nosotros necesitamos que si ponemos una tarea, cada uno participe de esa tarea para poder ser calificado. Si no, no tiene la calificación y por lo tanto, tener la nota al final del cursado se hace un poco más complicado, diría bastante. Sí. Para aprobar la materia que incluye gestión académica y administrativa más taller de gestión, la regularidad se alcanza con la aprobación de los TPs con un mínimo de 60% en cada uno de ellos, ¿sí? Y la promoción es la aprobación de los TPs con el mínimo de 60% en cada uno de ellos, la aprobación de los cuestionarios online con 60% en promedio de todos los cuestionarios, no de cada uno, pero en promedio de todos los cuestionarios debe haber un 60%, y la participación obligatoria en los foros de debates planteados por la materia. ¿Esto qué significa? Que cada foro de debate va a tener sus propias características y, por ejemplo, para el final de estas clases tenemos una actividad que es un foro con pregunta y respuesta. Después, cuando lleguemos al final de esta primera parte, de esta semana, les vamos a contar cuál es la actividad, pero todos deben participar. Para participar van a tener que leer algunas hojitas que le vamos a indicar específicamente cuáles son. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna duda? ¿Sigo? Bueno, en la gestión académica y administrativa vamos a repasar un poquito lo que es la organización en sí. Esto han tenido, digamos, algunas materias
entre ellas el planeamiento y control de planeamiento y administración de organizaciones universitarias. Ya lo hemos visto, pero acá le estoy dando un toque con algunas cuestiones que hacen a la comparativa entre las organizaciones tradicionales y cómo nos organizamos en una universidad. Las características de las organizaciones tradicionales es que prevalecen en ellas las leyes y los reglamentos, y estas están directamente dirigidas a establecer cuáles son las actividades, ¿sí? Y cuáles son los recursos, tanto humanos como materiales, que se deben considerar para realizar esas actividades. Forma parte la normativa y los reglamentos para cumplir las actividades asignadas, y que junto con todos los materiales, maquinarias, herramientas y recursos humanos es como si fuera una máquina o un engranaje, ¿sí? Bueno, hay muchas organizaciones, generalmente estoy refiriéndome casi a una fábrica, en donde hay tareas estipuladas y todo tiene que funcionar como un engranaje para que, digamos, no haya ni desperdicios, para que se logren los objetivos, etc. Obviamente tiene que ver, digamos, la asignación de recursos, tanto materiales como humanos, con la eficiencia y eficacia en estas organizaciones. Esto ya lo habíamos visto en la materia anterior. La estrategia se orienta generalmente en las organizaciones tradicionales, se orienta a la continuidad del proceso o de los procesos involucrados y el control del medio. Esto está también reflejado en la implantación de normas y reglamentos que se van manteniendo por muy largos periodos de tiempo, o sea, son más rígidas en cuanto a la posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, estos reglamentos que se mantienen a lo largo del tiempo son aceptados y utilizados para enfrentar los nuevos retos, ¿sí? Las nuevas situaciones. Fíjense que estamos hablando de organizaciones tradicionales, obviamente esto luego va a ser un problema en algunas organizaciones modernas, y por lo tanto estos modelos se han dejado un poco de lado. Generalmente las organizaciones tradicionales se caracterizan por una estructura centralizada, en donde la toma de decisiones se encuentra siempre concentrada en los altos niveles de mando, ¿sí? Y por lo tanto existe una jerarquía, y esa jerarquía impone también la estructura organizacional, ¿sí? Generalmente lo habíamos visto cuando ustedes vieron el tema de organigrama y las distintas funciones. También en los organigramas han visto, digamos, cómo una organización puede modificar su estructura de acuerdo a cómo ve este organigrama. La agrupación de actividades en las organizaciones tradicionales es funcional, es decir, por especializaciones o por funciones especializadas que están establecidas en los altos mandos con la idea de cumplir determinados objetivos organizacionales. Esto genera dos cuestiones o problemas importantes, que son alta división y especialización del trabajo. Un ejemplo muy clásico de esto, que lo deben haber visto en organización, en teoría de la organización, es el clásico modelo fordiano, donde, digamos, cada empleado podía hacer una única tarea sin mirar, digamos, hacia atrás o adelante, sino el que ponía tornillos los ponía sin importarle si la pieza venía bien o no, mientras él tuviera un orificio para poner el tornillo y ajulonarlo, estaba todo bien. Esto es el problema de la división y especialización del trabajo. Y luego el otro tema o la otra característica que da esto de agrupar las actividades en forma funcional es que se produce una cultura de roles, y dentro de ella los valores claves son la racionalidad, la lógica, la justicia y la eficiencia, ¿sí? Entonces, estos valores
que pareciera que uno está como dando que no son valores específicos o buenos. Lo que pasa es que se lleva a esta división del trabajo, digamos, la racionalidad y la eficiencia. O sea, cada uno es eficiente dentro de su lógica, digamos, y dentro de lo que tiene que hacer justamente o con justicia en su lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, estos valores disminuyen, digamos, en las personas la motivación y la vocación por aprender. Porque si el que martilla siempre martilla, el que atornilla siempre atornilla, etcétera, digamos, pierde, digamos, como el sentido de para qué lo está haciendo sin ver el todo. O sea, se limitan a cumplir un rol dentro de la organización y por lo tanto se pierde la visión del todo, esto que ahora esta palabrita que es muy común, digamos, la visión holística de su trabajo en cuanto a la posibilidad de entender para qué lo está haciendo, ¿sí? Bueno, en esto podría traer a colación esa historia de gente que estaba picando piedra y había alguien que picaba la piedra con muchísimo detalle y le preguntaron por qué, porque todos picaban la piedra y tiraban el desecho para un lado y lo que mejor les salía para el otro, y el único que era detallista en cómo picar la piedra explicó que él veía que esa piedra estaba construyendo un gran edificio, una catedral, y por lo tanto él entendía que su trabajo bien hecho era importante. Pero esto, digamos, es muy difícil de ver en estos modelos tradicionales, digamos, poder tener la visión del todo cuando la división es muy profundizada en la organización, se hace muy difícil. Bueno, hasta acá lo que eran las organizaciones tradicionales. Entonces, hay que ver, digamos, la actividad que les voy a dar o que les vamos a dar para esta semana, un poco tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué vemos, digamos, en nuestras organizaciones, si vemos algunos aspectos de las organizaciones tradicionales? Vamos a ver en lo que sigue que nunca vamos a poder encuadrar una de nuestras organizaciones en un modelo puro organizacional. Y por lo tanto, a lo mejor esta identificación de características tradicionales se dan solo en algún aspecto o en algún espacio de trabajo y no en toda la organización, más en nuestras instituciones, ¿sí? ¿Cuáles son los retos en la organización de las instituciones de educación superior o en la universidad? ¿A qué nos estamos enfrentando y cómo nuestra organización, cómo nuestra estructura debería acompañar estos retos que desde hace unos años están, digamos, imprimiéndole a las universidades otros ritmos, otros paradigmas? Por un lado, la expansión. La segunda mitad del siglo XX se considera como la época de mayor crecimiento en todas las universidades mundiales. Este fue un fenómeno mundial. En promedio se calcula, no se cree, sino se calculó que el número de estudiantes en universidades en todo el mundo se multiplicó por 6, ¿sí? O sea, desde los primeros años del siglo XX hasta la segunda mitad, o sea, la cantidad de estudiantes se ha multiplicado por 6. Esto equivale, obviamente, a acompañar con recursos, con otra organización, con otros sistemas. Por ejemplo, en nuestro trabajo, bueno, no dije en qué trabajábamos, pero en mi caso, que estoy en otra universidad también, y hay mucho intercambio, un compañero mío fue a hacer una pasantía de 15 días a una universidad de México. Y el número de ingresantes es tan grande que la estructura de la organización hace que cada materia
tiene que darse, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, un cuatrimestre se da presencial, digamos, en aulas, y otro cuatrimestre se da virtual, para digamos, poder darle cabida a todos los estudiantes, ¿sí? Pero, digamos, en esta universidad, que tiene varias sedes, generalmente, en casi todo México, las universidades tienen siempre varias sedes, como el caso nuestro, digamos, pero se concentra en una sola universidad, en muy poco, no es como en todo el país, como es el caso de la UTN, sino que en una región pequeña entran a lo mejor 25.000 estudiantes por año, ¿sí? Esto es mucho, y ese caudal de gente que ingresa a la universidad no puede ser absorbido por los recursos materiales que tienen si todos tuviesen que tener una clase presencial en el primer año, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión que está marcando mucho en general, y esto es un fenómeno bastante generalizado, la disminución de la financiación gubernamental. La educación superior es considerada generalmente un gasto, no una inversión, y cada vez se espera más de la universidad, o sea, se espera productividad y eficiencia, menores costos y sobre todo el autofinanciamiento a través de actividades de ciencia y técnica y de investigación y desarrollo o servicios a terceros, lo cual, digamos, está bueno por un lado, pero hay veces que eso no es suficiente y la universidad tiene otros fines que deberían ser acompañados por nuestros gobiernos. No es, digamos, una cosa nueva esto, pero, digamos, sistemáticamente todos los gobiernos han siempre ido disminuyendo el financiamiento a través de ciencia y técnica. Yo creo que a este fenómeno también hay que, digamos, ponerle al lado el crecimiento de la oferta de universidades, a veces con una función más política que estratégica. Otra cuestión que ha impactado mucho en nuestras organizaciones es el ingreso de las TIC, que han tenido un alto impacto en los modos de hacer de nuestras organizaciones. En primer lugar, porque antes la información era bastante difícil de desentrañar desde dentro de nuestras organizaciones, simplemente saber cuántos alumnos, cuántos egresados, cuántos reinscriptos, etcétera, ¿sí? Cuánto producido propio, todo esto. Toda esta información ahora se obtiene en forma rápida, está disponible y más fácilmente debido a que las TIC han producido la implementación de sistemas que dan esa información en forma, digamos, continua, sino que además también en la forma de enseñar y aprender, las TIC han producido fuertes cambios. Y obviamente se han desarrollado nuevas actividades o tareas de enseñanza pedagógicamente pensadas a través de las TIC, ¿sí? Y que incorporan de manera interactiva el aprendizaje, ¿sí? Bueno, como esto, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, dando una clase a 10 regionales distribuidas a lo largo del país a través de una plataforma en la cual ustedes reciben los materiales y producen y realizan actividades. Bueno, este es un modo de aprender y de enseñar que ha cambiado, digamos, la manera de pensar en nuestras organizaciones. Obviamente, ¿por qué sigue siendo un reto hoy las TIC? Porque la tecnología de la información y la comunicación está implementada ya hace 30 años en las organizaciones. Pero obviamente sigue siendo un reto porque lo que yo decía antes,
no por implementar tecnología enseño mejor y no por implementar tecnología aprenden mejor, ¿sí? La tecnología por sí misma no va a mejorar un proceso de enseñanza y de aprendizaje. La tecnología aplicada con una intención pedagógica, entonces esta sí puede dar cuenta de nuevas formas de llegar al conocimiento y de construir conocimiento. Pero tiene que haber una intencionalidad, digamos, atrás de la implementación de la tecnología. No por meter muchas figuras, cosas que se mueven, desplazamiento de pantalla, eso, digamos, lo único que hace son distractores del aprendizaje y no construyen nada nuevo para el alumno y mucho menos para el docente. El otro punto que ha marcado, digamos, un cambio bastante importante en las universidades es la internacionalización de la educación universitaria y de la investigación. Cuando hablo de internacionalización estoy hablando no de gente que viaja a tomar un curso, sino de la educación universitaria que es compartida por más de una entidad, digamos, y se da en varios lados del mundo, ¿sí? Hay muchos ejemplos de ellos, carreras que hoy por hoy en muchas universidades son, digamos, de doble titulación, ¿sí? En muchas de nuestras universidades, un alumno estudia en Santa Fe, en una universidad, se va a Francia o se va a Brasil, sigue estudiando la misma carrera en esa otra universidad y al finalizar se recibe como ingeniero de tal cosa en Brasil, en Francia y además en Argentina, ¿sí? Se da mucho en los posgrados, ahora hay muchas experiencias, hay varias experiencias de grado, ¿sí? Además, este intercambio en movilidad de profesores y estudiantes aumenta los convenios, ¿sí? Y establecido redes interuniversitarias, ¿sí? Que no solo implica aprender, sino también investigar proyectos en común. Las agencias hoy ofrecen estadías para realizar investigaciones en muchos países, digamos, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Bueno, otra novedad que tenemos en relación a la movilidad estudiantil es esto que se ha estado trabajando últimamente y que se sigue trabajando por familias de carrera en el país, que es el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico para posibilitar la movilidad de los estudiantes entre distintas universidades de nuestro país. Hoy, el fundamento, muy livianamente dicho, hoy por hoy le es más fácil a un estudiante de una universidad nuestra irse afuera y que le reconozcan el curso o la materia que hizo en cualquier otra universidad sin que nosotros conozcamos a sus profesores ni sus métodos, y prácticamente un alumno que va a hacer una materia en otra universidad de nuestro mismo país, aún mediando la acreditación de CONEAU, tiene que pasar por un proceso de reconocimiento de equivalencias en donde lo mira la Secretaría Académica, el profesor, etcétera, etcétera, y someter al juicio individual algo que en el otro caso no es así. O sea, por estos convenios uno reconoce, digamos, un conjunto de materias que el alumno tomó en otro país y le doy el título, ¿sí? En cambio acá, si viene de otra universidad y miramos puntos y comas del programa, y si no tiene este tema o aquel otro, o no estoy muy seguro de quién lo dio ni cómo lo dio, como lo doy yo, no lo da nadie y no doy la equivalencia, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra cuestión que tiene el tema de movilidad estudiantil, ahora a lo mejor se logra en el país.
Otra cuestión es las nuevas exigencias profesionales que generan una necesidad gradual y no tan gradual y creciente de continuar la enseñanza superior y la formación continua a lo largo del ejercicio de la profesión o a lo largo de la vida, lo que ha hecho que el rango etario de los estudiantes a las distintas ofertas académicas, digamos, es bastante mayor, esté en crecimiento. Y aún más, dado que hay gente, o sea, que el rango etario de gente que quiere estudiar es más alto, hay ofertas específicas para gente que, digamos, que no ha podido estudiar, como por ejemplo la educación a distancia, o UPAMI, acá en UTN Santa Fe, digamos, o sea, se idean cursos y actividades para enseñar a distintas edades o distintos tipos de personas por su acceso a la educación. Otra cuestión bastante importante en estos nuevos tiempos es la interdisciplinariedad, que es otra característica de este mundo globalizado. Generalmente la globalización tiene dos efectos. Cada vez una mayor profundización de los conocimientos que hace que un profesional que viene de una ingeniería se especialice mucho en un área de conocimiento particular. Pero esta especialización tan específica hace que necesite de compartir con otros, digamos, para poder interactuar y hacer que ese conocimiento y esta especialización pueda ser aplicado con el resto de disciplinas que lo pueden acompañar, ¿sí? Entonces, esta forma de trabajar entre gente de distintas disciplinas, esto de la interdisciplinariedad del mundo globalizado, ha provocado que la formación del estudiante tiene que ser más amplia, flexible y que le permita afrontar el problema, digamos, desde distintas perspectivas, ¿sí? Obviamente esto hace que se hayan ampliado las redes de intercambio, las redes de conocimiento, los posgrados. Hoy es muy común que un posgrado de alguna especialidad puedan, digamos, sea compartido, por ejemplo, por ingeniero, por licenciado, por abogado, bueno, dependiendo de cuál es el tratamiento. Obviamente, si es muy específica y muy técnica, será solo para un tipo de profesionales, pero cuando la mirada es múltiple, entonces estos posgrados pueden ser realizados por más de un tipo de profesional, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá todo se entiende? Está muy callado últimamente, ¿eh? Antes participaban más. Sí. ¿Alguien dijo, profe? No, acá Venado Tuerto dijo que se entendió todo. Bueno, bien. Me alegro. Ahora vamos a ver qué dice la teoría de la organización respecto a todas estas cuestiones, ¿no? Cómo estamos organizados, y vamos a ver un poco ya directamente, no tanto desde lo general, sino vamos a tratar de ver cómo se puede organizar la academia, digamos, o las universidades, y vamos a encontrar que muchas características son parecidas y otras no tanto. Y ya vamos a ver por qué, porque en realidad nosotros tenemos como una mezcla de cosas. ¿Qué dice la teoría? Dice que en administración se distinguen dos tipos básicos y opuestos de estructura. La definición de administración la vamos a obviar porque ya la hemos dado en el otro curso, ¿sí? Y en todo caso lo repasan, pero bueno,
ya sabemos que de dónde viene la palabra, de administrare, que es realizar las tareas, que es llevar las tareas adelante, etc. Bueno, en administración se distinguen dos tipos básicos y opuestos de estructura. Una centrada en las funciones, cargos o responsabilidades, es decir, en los insumos, y otra centrada en los productos o servicios, ¿sí? La primera, la que está centrada en los insumos, o sea, en las actividades, en las funciones o cargos, se denomina obviamente funcionalista, burocrática o mecanicista, porque el principio interno que las rige es la subordinación a una jerarquía, ¿sí? Un poco lo habíamos visto cuando habíamos definido las organizaciones tradicionales. Y la que está centrada en los productos o servicios se denomina orgánica porque el principio, digamos, de funcionamiento de estas organizaciones es la organización, es la coordinación, ¿sí? En el modelo mecanicista, ¿qué se está dando como característica principal? Lo que veíamos en las organizaciones tradicionales, que es la división del trabajo funcional. La estructura de control, ¿sí? La autoridad y la comunicación son jerárquicas. La definición de cargos, procedimientos y responsabilidades es precisa, se da en forma vertical y está establecido mediante normativas, leyes, procedimientos, o sea, las cosas se hacen de un solo modo. En el modelo organicista, la asignación de tareas incorpora los desafíos y el enriquecimiento laboral, ¿sí? O sea, el trabajador no está aislado haciendo una sola tarea, una única forma de hacer su tarea, sino que está en un contexto laboral que lo mira como participante del proceso, como pensante también. La autoridad está siempre un poco más distribuida y se presentan mecanismos reticulares, ¿sí? Y la definición de cargos, procedimientos y responsabilidades es un objeto de redefinición continua y las formas de interacción son horizontales, ¿sí? O sea, la jerarquía es más aplanada, generalmente en estas organizaciones no hay una jerarquía tan profunda, tan alta, sino que se da un poco más la horizontalización de la organización, ¿sí? Si ya miramos estas dos características, de las dos algo tenemos, ¿sí? En lo administrativo hay muchas cosas que hacemos mecánicamente y está establecido por normativa, hasta tenemos normativa, digamos, nacional, que implica cómo hacer una cosa y esa cosa se hace siempre de la misma manera. Por ejemplo, se me ocurre un procedimiento de una licitación de compras. A nadie se le ocurre innovar en un procedimiento de compras cuando está definido cómo hacer el llamado, cómo hacer la licitación, cómo hacer la selección de proveedores, lo que se le tiene que pedir a alguien que quiere participar de la licitación para que sea un proveedor del Estado, etcétera, etcétera. Y hay otras cosas que están más desde el lado del organicista, ¿no? O sea, cuando podemos mirar procedimientos, digamos, a veces la misma organización, sistemas como el alumnado, hay veces que depende de que en todas las regionales el alumnado no está organizado de la misma manera, ¿sí? O sea, hay tareas muy definidas, pero la organización, ¿por qué? Porque hay gente que ha mirado, digamos, la organización dentro de este caso en particular de otro modo, ¿sí? Lo ha visto de otro modo. Dice, las organizaciones que tienden al modelo mecanicista, al anterior, son más apropiadas en condiciones de estabilidad del entorno y las que se orientan al modelo organicista en condiciones cambiantes. Obviamente esto dice que las mecanicistas son menos flexibles que las organicistas, obviamente, y que
La segmentación de funciones en entornos cambiantes es más inapropiado o dificulta la administración, digamos, en las organizaciones. Esto, digamos, casi está como marcando una tendencia bastante general para todas las organizaciones, ¿no? El entorno cambiante ya es una constante, o sea, el cambio es una constante y por lo tanto todas las organizaciones están sumidas en ese proceso de cambio permanente. Y bueno, permanentemente estamos viendo cómo grandes organizaciones que uno no esperaba, digamos, que cambiaran o no esperaba que desaparecieran, sin embargo, por la baja adaptación al medio cambiante han quedado, digamos, totalmente obsoletas y se han perdido en el tiempo. Dice, en ninguno de estos dos modelos puros, ¿dónde se ubica la universidad? ¿Dónde estamos parados nosotros? Obviamente estos dos modelos puros, como ya lo habíamos visto con algún ejemplo simple, digamos, la universidad no se puede ubicar en ninguna de ellas completamente. En parte se debe a que al interior de nuestras universidades siempre coexisten dos sectores bien marcados en su interior, que son el administrativo y el académico, y al peso que lo académico tiene en el conocimiento como factor de organización y autoridad, ¿sí? Obviamente, digamos, tenemos un régimen de autoridad o una organización de la autoridad en donde, digamos, la característica central de sus funciones está en lo académico. El decano debe haber sido profesor ordinario de la facultad en donde se presenta, el rector exactamente lo mismo, los secretarios en general son docentes de la universidad, excepto el administrativo, pero en general estamos hablando que lo académico tiene un peso muy importante en lo que se refiere a cómo organizar la universidad o la cadena de mandos, por decirlo de alguna manera. Entonces, las universidades deben ser analizadas de una perspectiva que conjugue la teoría de la administración, cómo se debe administrar, cómo se gestiona, y por el otro lado, la especificidad que tiene una institución de educación superior, ¿sí? No sé qué hora es, si quieren un descanso, porque 3 días. No sé, ¿están acostumbrados a hacer descanso o prefieren que siga? ¿Seguimos? Sí. Descanso. Bien. Descanso. Bueno, vamos a ver esto porque esto es largo y obviamente yo sé que hablar y hablar para ustedes estar sentado ahí, yo no les veo la cara. Alguno, digamos, debe estar haciendo una linda siesta con el aire acondicionado, pero bueno, no hay otro modo a veces de hacer las cosas. Esto ya está puesto en el campus, ¿sí? Y lo pueden repasar. Obviamente me falta poner un foro de consulta. Todas las unidades van a tener un foro de consulta, tanto para la parte teórica como para la parte práctica, ¿sí? Y estaría bueno que en esos foros de consulta también participen cuando tienen una duda. Eviten mandarme un mensaje, ¿está? La plataforma tiene por un lado mensaje y correo. Entonces, pero eviten mandar el mensaje individual porque se pierde la riqueza del aula. El mensaje individual es como cuando estamos todos los alumnos y el docente en un aula, y cuando el docente sale afuera se acerca a un alumno y le pregunta algo de una duda que le quedó de la clase. Siempre va a ser más rico que esa duda esté planteada en el foro para que todos sepan cuál es la respuesta.
O genera, exactamente, la respuesta genera otras dudas que obviamente van a ir enriqueciendo un poco, es parte del aula, ¿no? Del aula virtual, y esto estamos compartiendo. Y hay que animarse a preguntar lo que sea, aunque los otros, no hay nada que sea una tontera si es una duda. O sea, si hay una duda concreta, hay que preguntarlo, ¿sí? Y seguramente a otro se le ocurrió. Así que anímense, traten de canalizar todas las dudas por los foros de consultas que vamos a ir poniendo en cada una de las actividades o de las unidades teóricas. Se presentan combinaciones de los dos modelos, tanto el organicista como el mecanicista, de estos dos modelos puros, y se pueden distinguir los siguientes tipos, digamos, ¿no? De modelos. La burocrática profesional, burocrática mecánica, carismática, adocrática, orgánica o divisional y matricial. Ahora vamos a ir viendo qué características tienen algunos. Obviamente esto, la idea de la lectura que yo les voy a dar es que podamos entender de qué se trata. No utilicemos de ningún modo la memoria para todos estos nombres, que en ningún momento van a ser pedidos en un examen, ¿sí? O sea, la idea es que todo esto nos llame a la reflexión y podamos entender la complejidad de la administración en nuestras organizaciones, ¿sí? Saber dónde estamos, cómo estamos, ¿sí? Por qué a veces estamos de un determinado modo, o sea, cuáles son los problemas que nos afectan tanto como facultad, hablando de toda la facultad como en lo administrativo y lo académico, o los problemas que nos afectan dentro de lo administrativo y ver qué posibilidades tenemos de cambiarlo. La burocrática profesional, la organización que es burocrática y profesional, tienen primacía los académicos. Puede ser colegiada, política, anárquica o racional. La colegiada, las decisiones es por académicos y por consenso. El poder está descentralizado y la coordinación se da por normas compartidas, cuyo fundamento es lo institucional. O sea, esto, digamos, tiene que ver, en algunas universidades estaba formada por consejos o la autoridad era un consejo de pares que definía, digamos, las políticas universitarias, las políticas administrativas y cómo se organizaba. La burocrática profesional política, el poder está utilizado para objetivos personales, está descentralizado y no distribuido en forma equitativa, solamente reside en algunos grupos. Esto, ha sido como una deformación de la departamentalización que se produjo en las universidades, fundamentalmente por universidades en donde un grupo de investigación, un conjunto de docentes, se transforma en un grupo de poder al lograr que la temática en la que están, tenga una relevancia muy grande en el medio. Entonces, es como que la organización de la universidad se aquilató, alrededor de ese grupo de poder. Y por lo tanto, este grupo de poder, tenían más que objetivos personales, yo diría grupales, ¿no? Porque si no es como que en alguna universidad pensemos que hay un dueño, pero sí se ha producido este fenómeno en algunas universidades o facultades de nuestro país, en donde un grupo, alcanza relevancia por alguna razón y logra, concentrar el poder de la organización en ese grupo.
La que vamos a ver ahora faltan la anárquica y la racional analítica. La anárquica, el poder está disperso y sin eficacia, ¿sí? Esto quiere decir que tiene un gran problema, ¿sí? Porque no es eficaz, no logra sus objetivos, tiene una amplia participación, pero también al tener una amplia participación hay cierta incapacidad para tomar decisiones, por lo que las metas no son alcanzadas, en general son ambiguas y hay una falta de interés por las tareas, ¿sí? Obviamente, bueno, esto es lógico, el mismo nombre del tipo de organización lo menciona, o sea, el poder distribuido, disperso y digamos, produciendo, digamos, la no toma de decisiones, hace que la organización no pueda avanzar, no tenga metas claras. La racional analítica está justamente caracterizada por procesos racionales, o sea, de razonamiento, decisiones que llevan a decisiones orientadas a la optimización de la eficacia. Además, o sea, con esto que estamos diciendo, si es optimización de la eficacia, estamos diciendo que son eficientes, ¿sí? La optimización de la eficacia, es decir, qué recursos pongo para lograr las metas, ¿sí? Volvamos a recordar, una organización o un proceso es eficaz porque logra su objetivo, ¿sí? Pero es eficiente cuando ese objetivo es logrado en el menor tiempo, con los menores recursos o con la mejor calidad, etcétera. Entonces, las metas en este tipo de organizaciones se logran a través de la planificación y liderazgo directivo. Las normas que se analizan, las normas implementadas se analizan en términos de las metas propuestas y la gestión va a estar basada en procedimientos que son acordados por los mismos miembros, ¿sí? Muchas veces en nuestras facultades, en nuestras universidades, muchos de los procedimientos, digamos, que se adoptan en distintos tipos o en distintos sectores de la universidad, son acordados por los miembros de la organización, ¿sí? Y tienen un proceso de análisis y de aplicación del razonamiento para que los objetivos sean alcanzados de la mejor manera. Bueno, estábamos en la burocrática, préstame el apuntecito, porque sí, el machete para no ir para atrás en las... Estábamos en la burocrática profesional con sus 4 tipos, ¿sí? Ahora vamos a ver la burocrática mecánica. Bueno, la toma de decisiones es un proceso jerárquico en este tipo de organización. Recordemos que la mecanicista es una organización que tiene muy establecidas sus funciones, ¿sí? Por lo tanto, hay un organigrama que debe ser respetado, ¿sí? Más allá de todos los cortes y los bypass que pueda tener en su funcionamiento en el día a día, digamos, la toma de decisiones tiene que seguir un conjunto de pasos para poder alcanzar el objetivo o la meta, ¿sí? Estas generalmente son administraciones centralizadas y por medio de procedimientos que están normados y estandarizados. En las universidades en las que se desarrolla la investigación, este tipo de estructura es infrecuente porque los académicos en este tipo de organizaciones tienen más poder. Por el contrario, en las que solo se hace docencia, la gestión es más centralizada y en forma estandarizada, ¿sí? El docente debe hacer tal cosa, tal otra, ¿sí? Entonces, generalmente la investigación es
la parte descontracturada de estas organizaciones. ¿Y por qué esto? Digamos, si bien la docencia debería siempre pensar si lo estoy haciendo bien y cómo lo puedo hacer mejor, ¿sí? El cambio es más lento, no hay un cambio completo, digamos, ¿no? Un cambio radical de la forma de hacer, digamos, de la docencia de hoy para mañana, ¿sí? El docente va evolucionando, va aplicando nuevas cuestiones, pero siempre tiene que enseñar una determinada cosa. El investigador, digamos, está muy atado a los resultados de su proceso, ¿sí? Dependiendo de qué es lo que está investigando y de acuerdo a los resultados, esta investigación irá para un lado, para otro, y por lo tanto, la forma de organizarse va a tener que ser bastante flexible para poder alcanzar resultados en su investigación. ¿Se entiende esto, no? O sea, esto lo puse porque un poco muestra esta cuestión de lo académico y cuánto influye o no la investigación, ¿sí? Por ahí en alguna facultad regional donde todavía no hay procesos o donde no se han concentrado capacidades de investigación, la forma de realizar las actividades es mucho más igual, más parecida cada cuatrimestre, cada año. En cambio, en otras, en donde tenemos centros de investigación y hay más grupos de investigación, la cosa se da un poco más descontracturada. En general, sobre todo cuando la investigación surge de las asignaturas o de la aplicación de los conocimientos que se desarrollan en esa regional, obviamente. Siempre debería ser así. No siempre es así, pero siempre debería serlo, por lo menos. La burocrática carismática, que es la otra tipo de organización, el poder está centralizado en manos de un líder, dice, carismático, comprende un alto componente político y empresarial. En general no pasa en nuestras organizaciones o universidades públicas, pero sí puede pasar tranquilamente en universidades privadas, en donde existe, digamos, diría yo, casi un dueño, digamos, de la organización. También de tipo económico empresarial, la universidad de la empresa, ¿cómo es que se llama? Bueno, que hay, digamos, un modo de hacer las cosas. Generalmente a lo mejor ya no existe este líder. Me fui para aquel lado, para atrás. No existe este líder, pero sí un grupo muy fuerte de poder en donde el componente es tanto político y muy empresarial, ¿sí? Entonces, este tipo de estructuras surgen instituciones generalmente nuevas en las que se alienta un proceso de cambio. Yo por ahí hay que verlo. Generalmente muchas veces en este tipo de organizaciones yo creo que la educación pasa a ser un negocio en muchos casos, ¿sí? No es el caso de las instituciones públicas, de las universidades públicas, en donde la educación es una misión, una función que es, digamos, llevada adelante con una responsabilidad distinta, ¿no? En el primer caso, el líder tiene como responsabilidad principal atraer académicos prestigiosos y en el segundo, digamos, convencer acerca de la necesidad del cambio. Pero bueno, yo diría que en este caso nosotros nunca vamos a ver un tipo de organización carismática en nuestras universidades. Pues vamos a la adocrática. La estructura de la universidad adocrática o de una organización adocrática persigue la innovación, ¿sí? La adocracia
es la capacidad de adaptarse al entorno, ¿sí? Saquen crática o acracia, adocracia, y queda la palabra ad hoc, ¿sí? Cuando hago una comisión ad hoc, quiere decir que hago una comisión para que trate un tema que aparece nuevo. Cuando una organización es adocrática, quiere decir que se adapta, digamos, rápidamente a los cambios de los entornos, ¿sí? Entonces, una organización de este tipo persigue fundamentalmente la innovación, la adaptación de especialistas en equipos orgánicamente estructurados, tiene una cultura de la innovación, es decir, hay nuevas formas de organización para abordar problemas nuevos, comprende varias disciplinas y hay un trabajo interdisciplinario, ¿sí? O sea, este tipo de organizaciones cuenta con, digamos, yo diría que cuenta con la característica es que tiene equipos multidisciplinares formados en distintos tipos de especialidades que pueden trabajar en conjunto para la resolución de problemas. Entonces, se da mucho en facultades o este tipo de organizaciones se da mucho en los casos en donde hay mucho componente de servicios a terceros, por ejemplo, en donde van apareciendo proyectos, van apareciendo requerimientos nuevos y se van armando los equipos de trabajo en función de cuál es el proyecto o los proyectos que hay que resolver en ese momento. Es por eso que Carlos decía ad hoc, que se va adaptando la estructura de trabajo, el funcionamiento se va adaptando en función de cuáles son las metas, cuáles son los desafíos que tiene en ese momento. Por eso se da mucho en donde hay o mucha investigación y desarrollo de varios proyectos o, sobre todo, en el caso de nuestras facultades regionales, cuando hay muchos servicios a terceros. La misma gente va realizando trabajos distintos, proyectos distintos, muchas veces actividades distintas, en función de cuáles son las cosas que hay que resolver, los problemas, los proyectos, etc. Un ejemplo de eso, profe, serían los proyectos del MinSIC. Los proyectos, sí, los proyectos del MinSIT, exactamente. En nuestro caso, acá en Santa Fe, incluso tenemos no solo los proyectos del MinSIT, sino que la provincia tiene proyectos específicos para las universidades, tanto en ciencia y tecnología como en extensión y proyectos de interés social, ¿sí? Entonces hay como una permanente organización alrededor de estos temas, ¿no? Así hay proyectos de extensión o proyectos de interés social que tienen en el caso donde yo estoy trabajando, que es en la UNL, estamos participando en un proyecto entre una carrera de letras de una facultad con una carrera de informática a distancia, digamos, ¿no? Con la estructura a distancia, ¿sí? Y es un proyecto de la provincia. Entonces eso obliga a que las organizaciones tengan esa capacidad de adaptarse a estas organizaciones, ¿ah? Y por eso también es un poco difícil por la cantidad cuando digo difícil, la administración en la universidad, cuando estamos viendo la variedad o la gran variedad de tipos de proyectos o de actividades que se presentan, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de no poder encuadrar a la universidad en un tipo de organización nos está hablando no de un problema o de que la universidad es algo raro, sino de la complejidad que la universidad como organización tiene, ¿sí? Entonces, obviamente estos proyectos que tienen que ser desarrollados necesitan de formación de equipos siempre nuevos, siempre con distintas características. En este tipo de cosas, de organizaciones, los académicos tienen a veces digo no siempre, depende
de dónde está el grupo de poder y de dónde vienen o cómo vienen los proyectos, ¿sí? Muchas veces hay organizaciones que los proyectos son difundidos en un paquete completo y todos pueden participar, y otras organizaciones la difusión de este tipo de oportunidades se da con relativa digamos discreción entre los que al grupo de poder le interesa que participen. Cuando esto no tiene ningún sesgo ni político ni de interés particular del grupo, digamos, los académicos en general tienen una cuota de poder, porque lo que la organización tiene que definir quiénes son los mejores para cada tipo de proyecto, cómo se integran los equipos para dar solución a los distintos tipos de proyectos. Bueno, obviamente la adocrática se contrapone a cualquier organización burocrática profesional, porque los servicios, aunque están estandarizados por especialidad, cada especialista puede funcionar por sí solo y sabe qué tiene que hacer en coordinación con sus pares, ¿no? Con los demás, en cuanto a sus conocimientos y destrezas. El burocrático profesional... Carlos, ¿sí? perdón. Es decir, que ahí necesitaríamos una organización más horizontal. Claro, sí. Es fundamental que en un tipo de organización adocrática todos los grupos tengan igualdad de oportunidades en la participación de los proyectos, para que sea equitativa, obviamente, y que los proyectos no sean tomados siempre por el mismo grupo. ¿Está? Bueno, esto suele pasar, no voy a dar ejemplos, pero suele pasar en distintas organizaciones, sobre todo en organizaciones de educación superior, en donde estábamos viendo antes, por ejemplo, hay grupos de poder que son los que reciben toda la información o son los que deciden sobre esta información y a quienes, digamos, se les reparte, ¿sí? Pero las organizaciones más horizontales son las más preparadas para poder trabajar con este tipo de organización, con este tipo de propuestas, ¿no? Muy, muy oportuno tu participación. La burocrática profesional, digamos, no hay generalmente, obviamente, preocupación por la innovación. Es una definición del autor, pero bueno, a veces no creo que sea tan así. En la burocrática profesional puede haber preocupación por la innovación, lo que pasa es que se hace mucho más difícil innovar o digamos, favorecer la innovación profesional, ¿sí? Porque, digamos, en la burocrática profesional están muy determinados o muy definidos las tareas y las actividades de cada grupo y el rol de cada uno en la organización. Entonces, la innovación requiere una adaptación constante, una actualización constante de los campos disciplinarios, y hay veces que esta posibilidad es bastante dificultada en organizaciones burocráticas, ¿sí? O sea, fíjense que... termino. La capacitación en un equipo en donde se va, digamos, trabajando interdisciplinariamente, cuando esta organización encuentra que tiene un campo disciplinar que le es afín y que no tiene nadie preparado, rápidamente busca, digamos, que alguien se corra hacia ese lado y adquiera rápidamente, digamos, alguna capacidad o especialización, o a través de un proyecto de investigación, y van incorporando paulatinamente el conocimiento que es necesario en algún aspecto. En la burocrática profesional esto es mucho más difícil. Sí, ¿quién quería participar? No, profe, le consulto. ¿Qué interpretación tiene usted con respecto a la universidad en lo adocrático y lo burocrático? Porque
para mí sigue habiendo tintes de las dos cosas que se contraponen en las mismas universidades, porque por un lado la burocracia sigue existiendo y por otro lado se contrapone con la parte profesional y lo de investigación. O sea, en realidad creo que hay muchas universidades que se estandarizan por un lado, pero hacen totalmente lo contrario. La burocracia en la universidad, si no es un 60, un 70% es burocrático. Sí, ya vamos a ver hacia el final de este tema, que en realidad es muy difícil caracterizar a la universidad en un solo de estos modelos, ¿sí? Conviven varios modelos en las universidades y estos modelos a veces suelen, digamos, ser parte de distintos sectores, ¿sí? El sector administrativo yo creo que está más definido y es lo que le pido luego en la actividad, cómo caracterizarían a sus facultades regionales en lo personal, en su espacio de trabajo, y muy probablemente nos encontremos con cuestiones muy burocráticas y con una normativa que es difícil transformar para poder trabajar mejor, ¿sí? Se da mucho la división del trabajo, digamos, organizaciones semimecánicas en donde este grupo o este sector tiene que recibir exactamente esto, una vez que recibe exactamente esto, hace siempre lo mismo para dar tal resultado, ¿sí? Lo cual lo hace burocrático. En algunos casos esta burocracia es absolutamente necesaria. El ejemplo que di de compras es bien claro. Yo una licitación, por más que le quiera dar cualquier aspecto, necesito cumplir la normativa. Pero porque la normativa, ¿qué está asegurando en esta organización? La transparencia, ¿sí? O al menos es lo que pretende la normativa. Entonces, esta burocracia, en algunos aspectos del trabajo de nuestras organizaciones, es necesaria para poder darle total transparencia a los distintos procesos que nosotros tenemos. En otros casos, esta burocracia por ahí es como que limita, digamos, el avance de determinadas temáticas. Un claro ejemplo de esto es el tema que les comentaba de reconocimiento de equivalencias. En mi facultad, donde yo estoy, bueno, digo mi facultad porque estoy mayor tiempo ahí, porque también, dice Florencia, es el dueño, no, para nada es la carismática, digamos. No, digo porque vivo mucho tiempo ahí, pero uno está ceñido, por ejemplo, porque yo no puedo dar una equivalencia, ¿sí? Entonces tengo que esperar que el proceso, tampoco puedo, supongamos que viene un alumno, si viene un alumno con una materia que hizo en otro lado, es fácil, le mando el expediente a un docente, ese docente lo contesta y a los 10 días, 15 días, el alumno tiene la equivalencia. Si viene un alumno que hizo 3 años, 2 años en otra universidad, va directamente al muere, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que recibir el expediente. Yo sé que el chico tiene las matemáticas, la química, las programaciones, vamos a suponer a ingeniería informática, las programaciones, diseño de sistemas, etc. Yo no puedo abrir ese expediente y mandarle un pedazo del expediente a cada profesor, que cada profesor conteste por su materia y en poco tiempo hacerme con las equivalencias de este muchacho en corto tiempo y decirle, bueno, este año con todas estas equivalencias poder cursar esta materia y esta otra, así no perdés tanto tiempo, digamos. Si viene con esa mezcolanza de cosas, tengo que andar viendo a qué docente se lo mando primero para que me conteste rápido y yo poder meterlo en alguna materia a cursar para que él pueda empezar a adelantar la carrera en mi facultad
¿sí? Mientras las otras equivalencias van corriendo por otro lado. Bueno, este es un proceso tan burocrático, digamos que, bueno, ya ahora presenté una propuesta de cambio, pero a ver si me permite cortar los tiempos de este procedimiento. Lo que no me permite la forma de reconocimiento de las equivalencias o del conocimiento de este alumno es que no le consulte a los docentes. ¿Está? Entonces, de consultarle a los docentes tuve que modificar, digamos, la forma de hacerlo para que el expediente esté en un lado y sean los docentes los que se acercan al expediente y no el expediente pasar de docente a docente. Como ejemplo de esta burocracia les digo, el otro día contesté yo un expediente de equivalencia que estuvo durmiendo en la casilla del docente desde octubre del año pasado. Entonces, ya me daba vergüenza a mí, que soy el secretario académico, decirle al alumno, mira, vas a tener que esperar a que el docente lo vea. ¿Cuánto tiempo más, iba a preguntar al alumno, cuánto tiempo más tengo que esperar? Porque el alumno lo ve en el sistema de mesa de entrada, su expediente parado en una determinada instancia. Entonces, ¿qué hice? Busqué un expediente equivalente, ¿sí? Y que sabía que teníamos, que venía de la misma universidad, de otro alumno, que el docente había contestado y copié lo que contestó y lo contesté yo. ¿Está? Pero esto son dos ejemplos de un trámite burocrático en donde la burocracia en un lado te produce algo que es positivo, es eficiente y eficaz porque te da la licitación, te da el producto en general. Si no te lo da es porque los oferentes no fueron buenos, digamos. Y en el otro, digamos, es un proceso burocrático y que la eficiencia y la eficacia creo que finalmente termina siendo eficaz. Eficiente en ningún momento. No sé si respondí a tu inquietud o a tu participación. Sí, en realidad es porque lo que se manifiesta en preponderancia en la universidad, en la parte administrativa, es la burocracia, por un tema de seguridad y de transparencia, como usted dice, pero también por un tema de no innovar, porque muchas veces los sistemas de innovación que están presentes en tecnologías no se aplican por distintos motivos, porque la gente no quiere aprender, porque ya está habituada y mecanizada a hacerlo de una determinada forma y sabe que así se hace bien. Es como que tampoco la burocracia va tapando la innovación. Sí, eso es cierto, esa es una afirmación muy cierta. Siempre la burocracia va tapando la innovación. Por suerte, digamos, para nosotros, el medio nos va como presionando para que nosotros también adoptemos la innovación, ¿no? Qué sé yo, en los procesos académicos, los certificados de alumno regular ahora tienen una firma digital, que es un código de barra, ¿sí? En el caso de la Universidad Nacional del Litoral, o por ejemplo los certificados analíticos, que desde el anteaño, todo certificado analítico y título universitario tiene que tener la apostilla del Ministerio de Educación. Se ha creado un proceso en donde los egresados, digamos, piden su certificado analítico, lo piden por única vez y les queda en un repositorio en donde cada vez que lo necesiten lo pueden imprimir y no tienen que volver a pagar por ese certificado analítico. No es el caso de la tecnológica, pero es el caso de muchas universidades nacionales en donde las certificaciones y títulos se pagan, ¿sí? En la tecnológica no, creo que en ninguna, pero en otras universidades nacionales, por ejemplo, la Universidad Nacional del Litoral, yo me recibí en el año 81 y pagué por mi título.
Bueno, no sé en qué altura estamos. Bueno, veo que me queda. Vamos a terminar de esto de dónde estamos ubicados, ¿sí? Dónde estamos ubicados como universidad y después ya dejamos hasta el jueves. La orgánica, la burocrática orgánica o divisional se asemeja a la adocrática, pues hay distribución y descentralización del poder en ejecutivos que controlan diferentes divisiones. Por ende, nadie tiene una responsabilidad total por los resultados institucionales y la coordinación es de tipo informal y personalizada, es muy flexible. Se está dando bastante este tipo de organización en nuestras universidades, ¿sí? Digamos, se da la división de la organización por funciones, planeamiento, por ejemplo, académica posgrado, vinculación, extensión, y enfrente de cada una de esas actividades o de esos centros hay ejecutivos que, digamos, tienen que interactuar entre ellos y producen, digamos, una coordinación del hacer universitario. Y luego está la matricial, que responde a dos o más necesidades organizacionales. En el caso de las universidades, generalmente obedece a dos necesidades principales. Una, la de especializar a las unidades funcionales que tienen experiencia técnica, y la de disponer de unidades que se integren en programas y proyectos las actividades de docencia e investigación de esas unidades especializadas. O sea, lo que se produce es, por un lado, una matriz donde por un lado tengo la especialidad de las funciones, ¿sí? Y por el otro lado, los programas y las actividades en donde esas funciones son necesarias, ¿sí? Entonces, esa matriz provoca una intersección, una interacción entre estas dos necesidades que produce el trabajo o el funcionamiento en determinadas áreas, porque esto en lo administrativo no es imposible. Entonces, en esta se da la fusión de la mecanicista y la orgánica, requiere de una cultura especial porque no tiene una jerarquía estricta de autoridad y por lo tanto el poder se puede encontrar por un lado centralizado para algunos aspectos, ¿sí? Y descentralizado para otros. Generalmente yo digo que todo este aspecto que estamos viendo es en una faceta de la universidad que es la parte de docencia e investigación. En la parte administrativa, en todos estos tipos de organizaciones tengo que pagar sueldos. ¿Me quieren decir de qué manera hago que la organización de sueldos, digamos que la parte de sueldos y jornales de una organización educativa sea matricial, funcional, por especialidad? Si está definido por un montón de normativas cómo se deben pagar los sueldos, cuándo se deben pagar, qué ítems lo deben integrar, por lo tanto esto va a seguir siendo, digamos, burocrático. Acá la tecnología nos podrá ayudar en que, bueno, en vez de ir a buscar el recibo de sueldo, lo puedo recibir en forma, digamos, electrónica, etcétera, ¿sí? Pero bueno, coincido con esta visión. Esto yo creo que tenía, me parece que era de Resistencia, quien participó, esta visión de mirarnos como un todo, hace que veamos también cuál es nuestra necesidad como administrativos, ¿no? ¿Qué estamos aportando a esta organización? Que no es nada menor, ¿no? Y por lo tanto, ser eficientes y eficaces en nuestro trabajo tiene una gran relevancia.
La matricial es típica de instituciones de educación superior que reúnen departamentos disciplinarios por un lado y por el otro centros de enseñanza, ¿sí? En este sentido, la investigación puede estar metida acá en los departamentos disciplinarios y por lo tanto la enseñanza es una mezcla, digamos, de gente que se dedica a solo enseñar o gente que se dedica a enseñar e investigar, ¿sí? Dependiendo de las disciplinas que están en este aspecto. Para que una organización matricial sea posible, tiene que existir 3 precondiciones, ¿sí? Esta me quedó acá hay 1, 2, 3, o sea, hay un error, después lo corregimos. Debe existir una presión externa para que la organización centre su atención en 2 o más polos, todos de igual peso, o sea, la necesidad de investigar y desarrollar, por ejemplo. Los ejecutivos, en este caso, generalmente va a ser los profesionales, claves tienen que necesitar un procesamiento de información masivo o yo creo que acá fundamentalmente lo que dependiendo de qué tipo de trabajo, lo que necesitan los ejecutivos es cuál es la información clave que permita reunir las dos entradas de la matriz, y después tiene que darse una fuerte presión por la eficiencia que obligue a la utilización compartida de los recursos críticos, ¿sí? O sea, esto también es una cuestión que puede tener que ver con una razón de recursos, ¿sí? Bien. Hasta acá llegamos, dónde se ubica la universidad, y ahora vamos a ver, el jueves a las 2 de la tarde, vamos a empezar a ver algo que ya habíamos trabajado en la otra materia, que era la cultura organizacional. En este caso, este autor mira la cultura organizacional y especifica en qué influye, digamos, en el modo en que tiene de organizarse, ¿sí? En la estructura, ¿sí? Porque ya estamos muy cerca y si empiezo con esto, no lo voy a terminar. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar? Yo sé que Patricia está por venir ¿Alguien le puede avisar que venga? Porque ya terminé. Patricia quería volver a comentarles algo a los que habían faltado. Vení vos por Patri. No, porque Patri dijo que iba a venir de nuevo a las 4. Yo ya terminé. Claudia Garés. Sí. Claudia Garés está, ¿de dónde es? De Paraná. De Paraná. Solo por eso. Dice Pauli que tiene todo aprobado. Buenísimo, gracias. Bueno, hay entre los presentes en las distintas canales alguien que no haya aprobado mi asignatura anterior. Patricia Castaño. Villa María. Me falta un trabajo, profesor. Bueno, escúchenme una cosa, porque el tema de los que no aprobaron es porque le falta, digamos, alcanzar una determinada nota en alguno de los trabajos prácticos, o no entregaron un trabajo práctico, ¿no? Sí, no lo entregué. Así que yo les pido a todos que informen a aquellos que quieren alcanzar, porque ¿cuál es el problema de poder trabajar con todos los rezagados? Es que no puedo estar todo el año trabajando con todos los que están rezagados en todas las facultades. Entonces, mi mensaje es el siguiente: yo no tengo problemas en que haya una instancia de recuperación, pero vamos a definir con Pauli,
¿sí? Y con Patricia, cuál es esa instancia de recuperación para todos, ¿sí? Para todos aquellos que han quedado rezagados por algún motivo, cualquiera sea, ¿sí? Y cualquiera sea la parte de la asignatura que les falta enviar, entonces les vamos a dar, se conectan con, porque yo les pasé a las chicas un archivo Excel con todos aquellos que le faltaba alcanzar un determinado porcentaje de aprobación en alguna de las actividades. Entonces se comunican con Pauli, ¿sí? Y nosotros vamos a definir una fecha para que todos esos trabajos sean entregados en la plataforma, ¿de acuerdo? Siempre en la plataforma, porque si no mi correo se agranda indefinidamente, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Una consulta. Nosotros yo bajé de Sinsacar y las materias suyas dice ausente. ¿Es por eso? ¿Porque falta algún trabajo? Seguramente, sí. Porque te incluyeron, lo que pasó fue lo siguiente, que yo entregué la planilla, ¿sí? Con quienes podían aprobar. Hay algunos que alcanzan en total el 60%, pero que en alguna de las actividades no han alcanzado el mínimo necesario, ¿sí? Entonces en esas personas yo les pedí en su momento que volvieran a entregar esa actividad, ¿sí? Entonces seguramente falta algo de esa actividad. En todo caso, le mandan un mensaje a Pauli reúne todas las comunicaciones y yo en base a la planilla les digo cada uno qué tiene que hacer. ¿Y a dónde le mandamos el mensaje? ¿Podría pasar el correo de Paula? A a Paula Bertone de pbertone@frsf.utn.edu.ar. Sí, pero ¿qué es Bertone? Bertone con B larga, Bertone con B larga, pbertone@frsf.utn.edu.ar. No, pero tenemos que revisar todo. No, tenemos uno que hicimos mal, que nos dijo que estaba mal. Sí. Una parte del... Bueno, ¿alguna consulta más? Profesor de Resistencia, para redondear, los que quedamos con alguna parte de la anterior materia para terminar o alcanzar objetivos, ¿arreglamos con usted vía mail o esperamos que surja algo en el campus? Le mandan un correo a Paula. Aquellos que quieran recuperar, le mandan un correo a Paula y nosotros vamos a definir fechas para que me manden lo que yo a cada uno, digamos, voy a hacer un documento en donde cada uno le voy a explicar qué es lo que tiene que entregar para alcanzar la promoción. Perfecto, ¿me podría recordar el email nada más entonces? Así nos inscribimos. P Bertone, P B larga, ERTONE, Bertone, como el jugador de fútbol, @frsf.utn.edu.ar. Perfecto, muchas gracias. De nada, señor. Nos vemos el jueves entonces. Nos vemos. Chao, profe, hasta el jueves. Chao. Chao a todos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.